Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Tenemos torneo con mayúscula, torneo muy importante esta semana en el circuito europeo. Bueno, 2 semanas casi que podríamos decir de las mejores del año en el DP World Tour, con el Irish Open, el Open de Irlanda, y el BMW PGA Championship. 2 citas que son 2 clásicos, pero es que además este año vienen con un field, con una participación espectacular. Les vamos a hablar evidentemente de esos torneos, pero sobre todo les vamos a contar pues una historieta que ocurrió y que tiene su importancia en la semana del British Masters, y que tiene que ver, pues, es una interioridad, es una de estas cosas que pasan en los circuitos y en todas las, digamos, en todas las profesiones casi, pero que tiene su enjundia y su aquel respecto a la organización, tanto ahora como en el futuro, del circuito europeo. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 4 de septiembre. Ya está en marcha el Irish Open y hay que estar muy pendientes de él porque realmente es un torneo espectacular en un escenario muy importante como es el Key Club, escenario Ryder, donde los haya, y además con una participación importantísima. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y definitivamente estos llamados Back Nine, ¿no?, del DP World Tour, del circuito europeo, se erigen como los grandes protagonistas, ¿no? No hay que darle muchas vueltas al asunto, ¿no? Como el gran protagonista del golf mundial del otoño para adelante, ¿no? Que no es poca cosa. Es verdad que nunca vas a tener a muchos top 10 mundiales fundamentalmente estadounidenses, no los vas a tener algún goteo, ¿no? Uno por aquí, uno por allá, como ya hemos ido viendo, pero yo creo que en ese sentido el movimiento, la estrategia o el cúmulo de circunstancias que han llevado a esto, pues beneficia mucho al circuito europeo. Lo pensábamos entonces y realmente se está dando así. Es que este mes de septiembre, aparte de la Ryder, que es caso aparte y que es otra historia, donde las miradas están centradas, o la emoción, mejor dicho, es en el circuito europeo. Sí, efectivamente es el gran protagonista de estos meses, prácticamente hasta diciembre, ¿no? Con ese... Nadie compite mirándole a la cara, ¿no? Los torneos que vamos a tener en otoño del PGA Tour, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Son un poco como de salir del paso, ¿no? Sí, que luego realmente no es así, ¿no? Pero de cara a la gente, al aficionado, yo creo que verdaderamente es así. Leaf no existe en otoño. En fin, está claro. Es que es circuito europeo, y además recuerdo, David, que siempre lo defendimos desde el primer minuto prácticamente de este nuevo calendario, ¿no?, del circuito europeo con los Back Nine y cada vez irán viniendo mejores jugadores y cada vez irán viniendo mejores y más americanos, y va a pasar, porque es verdad que quizá el primer año pues todos lo tomaron como qué guay, ¿no? 4 meses sin torneos, qué bien voy a estar, qué buen descanso me voy a tomar, pero yo creo que poco a poco hay una cierta conciencia de, oye, que sí, que está muy bien descansar, que está muy bien estar sin jugar y cargar las pilas y todo lo que usted quiera, pero que igual 4 meses son muchos, y aquí tienes torneos muy importantes donde realmente puedes competir, aparte, por supuesto, de ganar dinero y todo lo que usted quiera, pero mantenerte en forma y no llegar completamente oxidado, digamos, competitivamente hablando,
al mes de enero, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, el PGA Tour, ¿no? O la temporada importante del PGA Tour. O sea que cada vez más, bueno, y se ve y se refleja, David, en Wentworth, ¿no? En la semana que viene, donde yo creo que tenemos un feel, pues... nunca visto, o por lo menos no visto en los últimos 10-15 años del circuito europeo. Es muy complicado ponerse a mirar exactamente si es el torneo al peso. El BMW PGA Championship en Wentworth, el más importante de la historia, no lo creo, porque ha habido épocas muy, muy importantes, ¿no? Pero por ahí puede andar. Es muy complicado ponerse a mirarlo porque habría que irse año a año y resolver o mirar, comparar en qué puesto de ranking mundial estaba cada uno de los competidores cada año. En fin, es un trabajo de locos, ¿no? Sí. Y no lo hemos hecho. No hemos hecho el trabajo, Alejandro. No. Aquí levantamos la mano y pedimos perdón. No lo hemos hecho, pero simplemente con el... no sé, con el relato de los nombres. Bueno, a ver, 19 top 50 mundiales en Wentworth, yo no lo recuerdo. Yo creo que así, para empezar a hablar. Sí. Y son cerca de 40, si no 40 exactos. No, creo que son 39, más luego Bruce Koepka, por ejemplo, ¿no? Que no está en el top 100 mundial, pero que todos entendemos que podría estarlo, ¿no? O sea, vamos a decir, por redondear, 40 top 100 mundiales en Wentworth, es que eso no existe. No existe. No. Y es lo que vamos a tener. Es lo que vamos a tener la semana que viene. Exacto, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener a 11 de los 12 jugadores de la Ryder Cup, que no es poco, a los 11 europeos de los 12. El único que va a faltar es Sepp Straka. Por cierto, que ya aclaró Luke Donald qué es lo que pasa con Sepp Straka. Y bueno, sin duda es una de las noticias de la semana, porque era un expediente X. O sea, sabíamos que tenía un problema personal porque así lo había dicho y esa fue la razón por la que explicó su ausencia en el BMW Championship, pero no se había dicho cuál era el problema personal. Había cierta inquietud porque no estaba en Wentworth. Oye, ya si no está en Wentworth, a ver si el problema personal va a ser algo más importante y a lo mejor le afecta de cara a la Ryder Cup. Bueno, pues por fin Luke Donald, que la verdad que en este sentido hay que agradecerle la transparencia que casi siempre demuestra, o que cada vez que puede, desde luego, la demuestra. Pues Luke Donald lo explicó ayer, por fin se le preguntó. ¿Te acuerdas que en el podcast del martes decíamos, no ha estado el periodismo muy brillante al no preguntarle, ¿no?, a Luke Donald por el tema de Straka? Bueno, pues ayer sí, ayer le preguntaron en Irlanda, donde va a jugar Luke Donald. Y bueno, y explicó pues que estaban esperando un hijo, Straka y su mujer, y tuvo un nacimiento prematuro. Se adelantó mucho respecto a la fecha que se esperaba de ese nacimiento, un hijo prematuro, y estaban muy preocupados, ¿no?, por cómo iba a salir, cómo iba a ser ese parto, la mujer, en fin, lógico, ¿no? Yo creo que cualquiera se puede poner en la piel de Straka en este sentido, y que por eso no jugó el BMW Championship, por eso rindió al nivel que rindió en el Tour Championship, y por eso tampoco va a estar en Wentworth, porque Straka le explicó a Luke Donald pues que él creía que era el momento de estar con su mujer, que estar al lado suya, viendo también el desarrollo, la evolución de su hijo recién nacido, y las noticias, según Luke Donald, son todas muy buenas, que la evolución ha sido muy positiva, que el niño está muy bien, la madre está muy bien, así que dijo Luke Donald, Sepp Straka va a seguir trabajando, me ha dicho que va a seguir trabajando en su juego y se va a seguir preparando para la Ryder en casa, en Estados Unidos, y se unirá a nosotros en el viaje precisamente que vamos a hacer a Bethpage cuando acabe Wentworth. Justo después de Wentworth, en Bethpage sí estará todo el equipo europeo, incluido Straka, ya los 12, ¿no? Sí, y efectivamente, ¿no? O sea, uno entiende ahora más cosas, ¿no? Se entiende que incluso... pues por ejemplo nosotros llegásemos a poner no en duda, pero sí un poco en elevarlo a categoría incógnita, qué iba a pasar en las 6 selecciones del capitán. Claro. Porque, claro, es que también Luke Donald aclaró ayer que todo había ido bien, respecto al parto, el bebé, ¿no? El niño estaba bien, todo estaba saliendo bien.
Y en ese sentido, pues es lo que terminaba de confirmar, ¿no? Que Sepp Straka hubiese podido estar. De no haber ido tan bien, pues igual no hubiese jugado a las Riders. Las cosas son así. Totalmente, sí. Y se confirma, pues, una de esas dos posibilidades, ¿no? Que recuerdo que en el análisis previo a las elecciones de la Ryder Cup, pues tú dabas, ¿no? También en Ten Golf, en un artículo previo, ¿no? a las elecciones de Luke Donald, precisamente hablando de eso, ¿no? Oye, aquí pueden pasar dos cosas, o que Straka de verdad tenga un problema y vamos a ver si finalmente se queda fuera de las elecciones, o que todo esté controlado, haya habido una conversación profunda con Luke Donald, esté todo más que hablado, y que no haya ningún problema y que Straka, por su nivel y por su rendimiento de juego, vaya a estar en Bethpage, que al final es lo que ha ocurrido, ¿no? Que efectivamente esto estaba más que hablado y lo estaba llevando al milímetro el capitán en este caso, ¿no? Sí, e incluso hay que dejar abierta otra puertecita, por si acaso, para que estemos todos atentos. Y es que todavía en Wentworth, por lo menos ayer, déjame que lo vuelva a mirar hoy, ¿sí? Porque hoy no lo he comprobado. Pues sí, pero, vamos a mirarlo, efectivamente, que es esa invitación que todavía no está adjudicada. Hasta ayer había 3 invitaciones, 2 estaban ya adjudicadas, a Koepka y a Horschel, sí, y otra todavía no está adjudicada y sigue sin estarlo. Quiere esto decir que el circuito europeo, y Luke Donald y todos, pueden estar esperando hasta última hora a Sepp Straka, que en un momento dado todo efectivamente vaya ya sobre ruedas, perfectamente controlado, y pueda incluso viajar a Wentworth, ¿no? Sí, no hay que descartarlo. Nosotros creemos que esta es una posibilidad. O sea, ¿por qué se está reservando una invitación hasta, estamos ya, como quien dice, estamos a menos de una semana de que empiece el torneo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que este viernes, mañana o pasado, ya esa invitación se hará efectiva y veremos si corresponde a Sepp Straka o no, si se la está esperando hasta el último momento, ¿no? Claro, sí. Y si verdaderamente ha podido viajar. No lo parece, ¿no? Pero no lo parece por las palabras de Donald, ¿no? Que dijo, claro, dijo ayer, se incorporará con nosotros en el viaje a Bethpage, pero, oye, ahí está la puerta, esa puerta está abierta y esa posibilidad existe, pues que simplemente Straka diga, oye, que todo va sobre ruedas, que está todo fenomenal, que me ha dicho el médico que no hay ningún problema, que mi mujer está muy tranquila y que puedo ir a Wentworth y que quiero ir a Wentworth. O sea que no hay que descartarlo. En principio no va a ser, pero, oye, es una posibilidad que está ahí y estoy convencido, estoy de acuerdo totalmente contigo, David, de que esa invitación no se ha adjudicado todavía, entre otras cosas por eso. Porque también se está esperando a esta opción de Straka, ¿no? Así que, bueno, era uno de los expedientes X o de los enigmas que había que despejar, sobre todo pensando también en la Ryder, ¿no? En el rendimiento de Straka, porque, claro, después de su actuación en el Tour Championship había generado muchas dudas, ¿no? Oye, a ver qué le pasa a este hombre que ha jugado muy mal, ¿no? En la final de la FedEx. Pero yo creo, sinceramente, que una vez explicado el asunto, todos los aficionados europeos, por lo menos, yo creo que nos quedamos más tranquilos, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está, es una crisis, efectivamente, que ha habido en su familia, puntual, un problema que evidentemente te quita cualquier foco de atención del golf y de tu profesión, pero que va a llegar perfectamente a Bethpage, Straka, no tengo ninguna duda de que va a llegar perfectamente preparado. Bueno, va a llegar incluso mejor, fíjate lo que te digo, ¿no? Con el peso que te quitas encima, ¿no? El alivio, ¿no? Con el alivio de saber que tu mujer está bien, que el niño está bien y que todo está bien y que además tienes tiempo, ¿no? Para afinarte, para entrenar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo? Parece que así es, porque si no, Luke Donald no lo hubiese dicho, ¿no? Y lo afirmó con absoluta transparencia. Sí. No, las cosas van muy bien, está todo en orden. Pues nada, ya eso ya está resuelto y nada, mejor para el equipo europeo y vamos a ver, ¿no? Ya cuando llegue el momento cuál es el rendimiento de Straka. Que bueno, estábamos hablando precisamente, ¿no? del torneazo que nos espera en Wentworth, nombres que igual ustedes todavía no lo han visto, pero va a haber unos nombres importantes en Wentworth, decía David, ¿no? Los 40 top 100 mundiales, pero es que hay nombres como Matsuyama, al que no se le ve nunca por el circuito europeo, o casi nunca, Corey Connors, va a estar Bruce Koepka, que ya lo decías, Tyrrell Hatton, va a estar Joaquín Niemann, va a estar John Ram. Sí, Dean Burmester, que también es uno de los jugadores más relevantes, ¿no? Últimamente, Minwoo Lee, que también va a regresar al circuito europeo, que se le ve poco, ¿no? Por estos lares. Siwoo Kim, que a mí siempre me gusta verlo, es un jugador que da espectáculo y que te puedes ir por cualquier lado, igual te gana el torneo de 15,
que falla el corte de 10, pero ahí está Siwoo Kim, que es un aliciente más, ¿no? O sea que, en fin, que es un gran torneo y son 2 grandes semanas porque hoy también en Irlanda pues tenemos, por ejemplo, a Patty Reed y tenemos a Bruce Koepka. Precisamente, David, el nombre de Bruce Koepka es el que ha estado más en boca de todos los miembros del circuito europeo, o de una buena parte de los miembros del circuito europeo. Mira que has tenido una buena oportunidad de decir, ha levantado ampollas. Me duele no haberlo dicho. Me duele mucho. Has dejado pasar ese tren. Ese tren pasa al año 2 o 3 veces. Es decir, aquí cuadra perfecta la expresión, ha levantado ampollas. Y has dejado pasar el tren. Oye, tú mismo. Totalmente. Hijo, tú mismo. Totalmente. Tú mismo. Muy tú torpe. Mismo. Está muy torpe. Me duele. Bueno, pues efectivamente, la presencia de Bruce Koepka tanto en Irlanda como en Wentworth ha levantado ampollas en el circuito europeo, entre los jugadores del circuito europeo, no tanto la presencia de Koepka, sino la razón por la que está, que es con una invitación del circuito europeo, tanto en Irlanda como en Londres, en Wentworth. Sobre todo, lo que más ha chirriado, vamos a decir, o que más quejas ha despertado, ha sido su invitación para Wentworth, porque al fin y al cabo, pues el BMW PGA Championship no deja de ser el torneo más importante del año. ¿Sí? Bandera, lo que antes se llamaba el torneo bandera del circuito. El torneo bandera del circuito, y bueno, se entiende que ceder una plaza a alguien que, bueno, pues que lleva sin jugar en el circuito europeo, pues ni se sabe, pero que es poquísimo. El año pasado jugó el Alfred Dunhill Links Championship, y porque él tiene ahí un compromiso y porque le gusta jugar ese torneo, y cada vez que puede, pues va con Johan Rupert, ¿no? Que es el que lo organiza y que son amigos. Pero realmente fuera de ahí, desde que se fue al PGA Tour, Koepka se ha dejado ver muy poco en el circuito europeo. Entonces, que una de las plazas del torneo más importante, donde hay muchos jugadores del circuito europeo que pueden resolver su temporada, o por lo menos encaminarla o arreglarla, meterse en la final de Dubái, meterse en Abu Dhabi, o por supuesto salvar la tarjeta, pues que se quede fuera un jugador del circuito europeo de los habituales y que entre un jugador como Koepka, bueno, pues eso ha alimentado un debate y, como muy bien decía David, ha levantado ampollas. ¿Por qué? Porque además, en la semana del British Masters, que es cuando se les pasa a los jugadores el primer entry list, digamos, la primera lista de participantes de Wentworth, ahí se descubre que el cierre del torneo se establece en el puesto aproximadamente entre el 90 y el 95 de los que mantuvieron tarjeta el año pasado en la Race to Dubai. Es decir, que unos 20 jugadores aproximadamente de los que mantuvieron el año pasado tarjeta en la Race to Dubai se quedaban fuera del BMW PGA Championship. Ya no hablamos, por supuesto, de los jugadores del Challenge. No hablamos, por supuesto, de los jugadores que vinieron de la escuela y que se sacaron la tarjeta por la escuela. Esos, por supuesto, es que ni entran, ni lo huelen la posibilidad de entrar en Wentworth, ¿no? Es que los jugadores que mantuvieron la tarjeta, 20 jugadores que mantuvieron la tarjeta, no tenían entrada en el torneo de Wentworth. Entonces, pues eso lo que despertó fue muchas quejas, muchas críticas, y es ahí donde aparece la figura de Ricardo Gouveia. David. Efectivamente. Sí, cuenta, porque la historia tiene... Bueno, tiene su miga. Vamos a conocer también un poco más al jugador portugués. Sí, totalmente. Ricardo Gouveia, a bote pronto, yo creo que cualquiera de los muy aficionados al golf que escuchan esta bola provisional, pues tendrán la consideración de que Ricardo Gouveia, bueno, pues es un jugador más del circuito europeo, no es un jugador con un especial peso dentro del circuito europeo. Sin embargo, no tuvo ningún miedo ni ningún reparo en coger precisamente esa bandera, la bandera de los que se quedaban fuera de Wentworth, ¿no? De esos 20 damnificados, digamos, que a pesar de mantener la tarjeta no entraban en el BMW PGA Championship. Con lo cual, Gouveia lo que hizo fue pedir una reunión con Guy Kinnins, con el CEO del circuito europeo, y esa reunión se produjo el martes. Y en esa reunión, muy bien trabajada por parte de Ricardo Gouveia y de muchos que le siguieron al liderazgo del jugador portugués, pues en esa reunión se explicó de una manera bastante razonable, nada agresiva, sino con mucha lógica, con mucho sentido común y con muy buenas argumentaciones. Ricardo Gouveia explicó que no tenía sentido que el torneo bandera, el torneo insignia del circuito europeo, dejara fuera a miembros
que se ganaron el derecho el año pasado a través de la categoría, a través de la Race to Dubai, a mantener la tarjeta. Que no tiene lógica. Que vengan jugadores del PGA Tour que no han jugado ningún torneo, en algunos casos, en toda su vida, en el circuito europeo, y que jugadores que llevan 200, 300, 400, 250, bueno, que son miembros del circuito europeo y que llevan todo el año jugando todos los torneos del circuito europeo, pues precisamente la cita más importante no entren. Entonces, el propio Ricardo Gubella propuso la solución, que es quizá aquí lo más interesante. Tenemos un problema, no quiero que me lo resuelvas, es que te doy yo la solución. Y la solución fue, vamos a añadir 2 grupos más de salida por delante y 2 grupos más por detrás. Es decir, un doble tee time, 2 tee time al principio de la mañana y 2 tee time. 12 jugadores más, vamos. 12 jugadores más. 12 jugadores más. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación, que venía muy bien argumentada, insisto, muy bien explicado por parte de Gubella, era se puede apurar hasta las 6:30. A las 6:30 ya hay luz en Wentworth. Y lo que esto iba a empezar, es que ahora mismo no tengo muy claro los horarios, ¿vale? Pero no quiero liar a nadie. Pero bueno, simplemente, Ricardo Gubella decía, hay luz para meter 2 partidos más antes. ¿Que tenemos que entrenar a oscuras? Creo que no hay ningún problema para practicar y calentar a oscuras antes de salir a la vuelta, si con eso conseguimos jugar en Wentworth. Lo asumimos los jugadores, no hay problema. No nos vamos a quejar por entrenar con luces artificiales en el campo de prácticas. Pero apuramos todas las horas de luz. Y por detrás lo mismo. Seguramente no se va a acabar, no se va a completar el juego en la primera y en la segunda jornada de Wentworth porque quedará algún partido. Ya veremos. Eso va a depender mucho del ritmo de juego, de las condiciones, etcétera, etcétera. Pero es posible que algún partido se quede colgando. Lo mismo, decía Gubella. No creo que a nadie le importe que 3, 4 jugadores o 2 partidos se queden sin acabar si con eso tenemos la oportunidad de jugar en Wentworth. Y el circuito europeo escuchó atentamente toda esa argumentación y cedió. Y dijo, pues sí, oye, pues tenéis razón. Así que añadimos a 12 jugadores más, 4 salidas más para el torneo de Wentworth. Con lo cual... Dicho todo lo cual, esto no... O sea, espectacular Gubella, está ahí al quite, al final le está haciendo un favor a varios compañeros porque él, curiosamente, ni siquiera ha entrado. Sí, bueno, medida, concretamente, ¿no? entró ayer porque se han ido cayendo, pero no entraba, o sea, con los 12 que él propuso, él no estaba en esos 12. Él ha entrado después, porque ha bajado un poco más. Entrase, magnífica iniciativa de Gubella. Dicho lo cual, esto no deja de ser un parche. Esto es un salir del paso, sí, más o menos brillante, que esta vez pues más o menos va a dejar a la gente contenta. Pero esto no se soluciona así, entre otras cosas, y no estoy hablando de este caso concreto de Bruce Koepka y tal, pero esas vallas no se le puede poner a este campo. Te quiero decir, si quiere venir Scottie Scheffler a jugar a Wentworth, tiene que venir Scottie Scheffler a jugar a Wentworth. Eso tienen que empezar a asumirlo pues muchos jugadores de golf. O sea, y a lo que voy es que probablemente no a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, pero el golf tiende a esto. Sí. ¿Y a qué me refiero? Hay que ponerse las pilas. O sea, el golf de aquí a 10 años quizás sí, de una manera u otra, probablemente por una vía distinta a la del tenis, que es a lo que me voy a referir, va a atender a eso, va a atender realmente a que el número 130 del mundo, lo pase un poquito peor. Sí. Sí, no se gane tan ampliamente la vida, ¿no? No, digamos que tenga quizá menos oportunidades de juego, tenga más cosas que demostrar. Sí, efectivamente, ¿no? Mira, te voy a poner un caso. Sí. Ahora mismo se está jugando en el Irish Open, se está jugando ahora mismo, ¿no? Sí. Abre uno la clasificación, sí, y te encuentras, además con nombres y apellidos, que da igual, ¿no? Te encuentras Daniel Brown, está jugando este torneo con una bolsa de premios ¿de cuánto, Alejandro? 6 millones de euros. 6 millones de euros. Daniel Brown, número 113 del mundo, lo está jugando. Niklas Norgard, número 132. Martin Cobra, número 135. Dan Bradbury, número 227 del mundo. Por no hablar de Harrington, por supuesto, ¿no? Número 629, pero es que está Joaquín Lagergren, que es el número 194 del mundo. Bueno, te pones a ver todos los jugadores que hay del 100 al 500 del mundo puedes seguir. Sí. Y la lista es gigante, ¿no? Pues está Ross Fisher, número 677 del mundo. Todos, de una manera u otra, están con
justamente jugando. Sí, con todas las de la ley. Sí, con todas las de la ley. Con todas las de la ley, ¿no? Y te diría que a mí hasta me gusta esta parte del golf, ¿no? Que haya esta manera, que haya tanto circuito, que haya esta variedad, ¿no? Y pueda ocurrir esto. Pero yo no estoy tirándole la oreja a nadie, estoy avisando porque creo que verdaderamente el golf va hacia esto otro. Y esto otro, bueno, insisto, ¿no? Tú te coges torneazo, ¿no? En Irlanda, pero es que al final, entre el 100 y el 500 del mundo tienes una lista interminable de jugadores. Vale. Y ahora que esto sí que lo tenía aquí yo abierto, porque soy un chico muy... Previsor. Muy emprendedor, muy emprendedor. Mira, he abierto a la limón, te coges la clasificación ATP ahora mismo en tenis. Sí. El número 128 es el italiano Francesco Passaro. No sé si te suena o no. De nada. Algo, ¿no? Algo que sonará. No, a mí de nada, lo reconozco. A mí me sonaba el nombre y de lejos. Sí. De lejos. Bueno, pues Francesco Passaro, que es el número 128 del mundo. Oiga usted, no está mal, ¿no? No está mal. No. El número 128 del mundo, su calendario de este año ha sido... Pues mira, empezó en Hong Kong jugando un ATP 250. Después jugó el Abierto de Australia porque se metió por la quali. Sí. Después jugó en Rosario un torneo del Challenger Tour, que se llama en tenis. Que es la tercera división, ¿no, David? O la cuarta, casi, ¿no? Bueno, según cómo lo mires. Si consideras los ATP 250 segunda división, bueno, está fuera digamos, del homollar, ¿no? Que son los ATP 1000, los ATP 500, los ATP 250, ¿no? Vale. Es como el siguiente escalón, digamos. Puedes considerarlo segunda o tercera división. Vale. Después jugó en Buenos Aires un ATP 250. Después jugó otro Challenger Tour. Después jugó un Master 1000 que se metió. Después jugó en Turín otro Challenger Tour. Después jugó Roland Garros, una ronda, la ronda 128. Después jugó Challenger Tour. Bueno, y así, ¿no? Este es el calendario del número 128 del mundo, de quien es en la actualidad 128 del mundo. ¿Sabes cuál es la bolsa de premios en un torneo del Challenger Tour? Ni idea. Bueno, pues el ganador depende, porque luego dentro del Challenger Tour hay también, como digamos, unas categorías de torneos, ¿no? Hay unos que son un poco más grandes, otros un poco más pequeños. Donde más ganas aproximadamente es en torno a $25.000. O sea, más o menos como el Challenge, como el actual Hotel Planner Tour. Sí. ¿Vale? Sí. Y ahí está jugando, y a eso es a lo que aspira el número 128 del mundo. Es verdad que luego puntualmente se mete en un Master 1000, se mete en un grande, pero eso es lo que juega. ¿Y sabes lo que gana? Eso es lo que juega. El Challenger Tour y algunos torneos del ATP 250. Sí. ¿Sabes cuánto gana el ganador de un torneo del ATP 250? El ganador. Ni idea. Pues en torno a los $90.000, $110.000. O sea, nada que ver con cualquier torneo del circuito europeo para el ganador, por ejemplo. Correcto. Prácticamente no llega ni a la mitad. Bueno, pues eso es lo que hay en tenis. Sí. Eso es donde está el número 128 del mundo, ¿no? Y yo no digo, insisto, no digo que esto vaya a ocurrir a corto plazo, ni siquiera a medio, pero me da la sensación de que aquí a 10 años, por ejemplo, lo digo para que lo sepan, es que el jugador de golf se tiene que ir preparando que esto va hacia allá. Esto va hacia allá. Sí. Va hacia allá, ¿no? Y bueno, este rollo que os he soltado, en el sentido de que nosotros desde luego pensamos que va a ocurrir así, ¿no? Y que lo que tienen que hacer los jugadores es prepararse también para eso, ¿no? Y que lo de Gouveia no deja de ser un parche y tendrán que tomar otro tipo de medidas, pero que todas las medidas van a ir en esta línea. ¿Y sabes por qué, Alejandro? Porque lo que se va a acabar diciendo es, señores, que sepáis ya a partir del año que viene que en Wentworth no van a entrar probablemente todos los que han salvado la tarjeta, claro, sino solo 80 o 90. Y tú, con esa idea con la que parte todo el mundo, no hay injusticia probable, claro, o posible, pues tendrás que salir a jugar y a ganarte la plaza en Wentworth. Tendrás que quedar entre los 80 primeros si quieres tener un sitio en Wentworth al año siguiente. Es así. Y lo sabrás de antemano. Ya está ocurriendo. Fíjate lo que ha ocurrido. La conmoción en el PGA Tour en los últimos 2 años, ¿no? Sí. O sea, antes, el 125 del PGA Tour era... era el rey. Sí. Y ahora no. Ahora se pierden los torneos más importantes del año que viene.
Totalmente. Bueno, y a partir del año que viene ya va a perder hasta la tarjeta, porque se reduce a 100, ¿no? Los que mantienen la tarjeta en el PGA Tour, ¿no? O sea, y esa va a ser la línea. Sí, esa va a ser la línea. Sí, y lo normal es que acabe ocurriendo también en el circuito europeo. Esa es la realidad. Bueno, precisamente en ese sentido, David, lo que le contamos ahora mismo lo que son las conversaciones de pasillo, ¿no? Lo que se dice en la trastienda del circuito europeo entre jugadores, bueno, y miembros, ¿no? Responsables también del Tour, del DP World Tour, de qué puede ocurrir, por ejemplo, a partir del año que viene, ¿no? En este sentido, parece que cada vez va a ser más difícil ser miembro del circuito europeo, que es lo que está diciendo David. Y en este sentido, bueno, pues por ejemplo, cosas que se han escuchado, no hay nada oficial, evidentemente todo esto lo que se está ahora mismo es estudiando, ¿no? Y son propuestas que hay encima de la mesa y que veremos cuál sale adelante finalmente, ¿no? Porque aquí también la presión de los jugadores es importante. Pero en principio se está hablando de que incluso se podrían reducir las tarjetas del circuito europeo que llegan a través del Challenge Tour, que sepan que a partir de que este año, por ejemplo, son 20, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años con 20 plazas en el Challenge Tour para el circuito europeo, pues parece que el año que viene podrían ser 15, es de lo que se está hablando, así como la escuela, que la escuela son 25 y parece que al año que viene podrían ser 15, o sea, reducir a partir de ahí y que nadie se lleve las manos a la cabeza si a partir del año que viene, en lugar de mantener 114 jugadores la tarjeta del circuito europeo, pues la mantienen 100 o 95 o los que sean, ¿no? Pero que también hay una reducción por ese parto. Es decir, que la tendencia, como ha explicado perfectamente David, es hacer un circuito cada vez más exigente. O sea, que los que estén sean realmente pues los mejores y que tengas que estar muy afilado todo el año para ganarte tu sitio para el año siguiente, ¿no? Que digamos, es subir la exigencia, ¿no? Eso es lo que se está cociendo ahora mismo y la línea hacia la que va el golf mundial en este momento en los dos grandes circuitos que son circuito europeo y circuito americano. Esa es la línea. Y no vamos a ver... El que esté ahí en el grupo de los elegidos, digamos, pues eso. Va a vivir muy bien de esto y va... Y no va a haber esa bolsa tan grande de jugadores. Oye, que yo no lo estoy ni criticando, no estoy ni a favor ni en contra, digo hacia dónde va, ¿eh? Sí. De hecho, insisto, a mí esta parte del golf tan peculiar suya de, bueno, al final hay, siempre lo hemos dicho, ¿no? Por poner un número redondo que a lo mejor no se adecua exactamente a la realidad, pero bueno, eso, que los 500 primeros del mundo en golf se ganaban bien o muy bien la vida. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, cosa que solo ocurre en golf, verdaderamente, hablando de deportes individuales. Bueno, esa peculiaridad, pues, tenía su magia, ¿no? Y tenía su aquel, ¿no? Tenía su, bueno, pues no deja de responder también a eso que siempre hemos hablado, que verdaderamente el número 300 del mundo en golf puede batir, ¿no? Al número 1 varias veces al año, incluso, ¿no? En una ronda, en un torneo, en un tal, ¿no? Uh-huh. Cosa que en otros deportes individuales prácticamente imposible, ¿no? Bueno, pues no digo ni que sea mejor ni peor, pero esto va a dejar de ocurrir. Sí, va en esa línea. Y decías, David, cuánta gente había en Irlanda entre el puesto 100 y el puesto 500, ¿no? Del ranking mundial. Pero es que más allá del puesto 500 del ranking mundial hay más de 20 jugadores en Irlanda. Más de 20. O sea, uh-huh. hay muchos jugadores que están en el puesto 900, 800, 780. Y claro, estamos hablando de uno de los 5, 6, 7 mejores torneos del año del circuito europeo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si uno mira... Bueno, insisto, ya no, se me ha olvidado el nombre, Francesco Passaro. Normalmente este año está jugando por bolsas de premios, o sea, por una bolsa de premio para el ganador que no pasa de $100,000, ¿no? Cualquier jugador del European Tour, donde hay mucho, el número 400, 300 y 500 del mundo, que efectivamente está ahí porque se lo ha ganado, ¿eh? O sea, ha mantenido la tarjeta o lo que sea, claro, ¿no? sí, challenge. Eso no hay duda. Pero está jugando por bolsas de premios de $3 millones y un premio para el ganador de 200.000, 250, 300.000, etcétera, ¿no? O sea que eso también lo tienen que saber y mirar los golfistas y valorarlo, ¿no? Sí, es una especie de aviso a navegantes, ¿no, David? Aviso a navegantes. Sí, que esto va por aquí y que no se lleven las manos a la cabeza cuando esto pase. O sea, que no digan, pero esto no lo vimos venir. No, cuidado. ¿Sabes lo que pasa? Que al final los circuitos y los sponsors que son los que mantienen
O sea, que son los que al final ponen el dinero. No tanto los circuitos, sino como los sponsors, ¿no? Pues a cualquier sponsor le apetece tener a Bruce Koepka. Eso, si no lo ves, es que no estás en este mundo, ¿no? Exacto. Vives en una realidad paralela, ¿sabes? Vives en un mundo diferente, ¿no? A la realidad existente. Y son esos mismos sponsors los que a ti te permiten, siendo número 300 del mundo, o 400, pues ganar un dineral. Ya no ganando, sino quedando el octavo en un torneo, ¿no? Claro, es así, ¿no? Al final esa es la realidad y bueno... Hay un dicho, Alejandro, que cuando uno conoce a muchos jugadores profesionales, en este caso, pues en nuestro caso, pues muchos españoles, hay una verdad que ellos saben, conocen y manejan o gestionan de la mejor manera que pueden, y es que 3 semanas buenas al año sí. y ya está. Y ya has resuelto a las malas, la temporada. O sea, si tengo un año malo, en 3 semanas buenas puedo resolver la temporada, ¿no? Eso se va a acabar. O sea, dentro de poco no van a hacer falta 3, van a hacer falta 5 para poder entrar en Wentworth, para poder mantener la tarjeta si verdaderamente no la salvan 115 sino 90 y todo lo que vaya ocurriendo, que va a seguir ocurriendo. Claro. Totalmente. Eso es por donde van los tiros. Mira, una de las principales críticas, ¿no? Que realizan los jugadores es precisamente esa categoría nueva que se creó el año pasado, fruto pues de esta de esta sociedad, digamos, ¿no? De este acuerdo, de esta asociación entre el PGA Tour y el circuito europeo, que ocurre en los Back Nine. Es esa categoría nueva en la que entran hasta 10 jugadores del PGA Tour dentro de los 70 primeros de la FedEx Cup a la conclusión de esta temporada. Es decir, del top 70 de la FedEx Cup de este año, que acabó hace 3 semanas, bueno, pues los 10 mejores que quieran venir tienen plaza en Wentworth, ¿no? Y para los jugadores del circuito europeo, pues eso les parece demasiado, que son demasiadas plazas, 10, que exceder demasiado ante el PGA Tour. Pero claro, es que los que vienen son Corey Conners, que yo creo que hay pocas dudas, ¿no?, del nivel de Corey Conners, Hideki Matsuyama, Michael Kim, Siwoo Kim, y es verdad que después ya baja un poco el nivel, ¿vale? Jonathan Vegas, bueno, pues Jonathan Vegas tampoco es alguien, una estrella mundial, ¿no? Ni mucho menos. Un muy buen jugador, pero no es una estrella mundial. Kevin Yu, Patrick Rogers, Matty Smith y Eric Van Rooyen. En los casos de Matty Smith y Eric Van Rooyen es que realmente son jugadores, tanto el circuito americano como el circuito europeo, es que juegan los dos circuitos cada vez que pueden, ¿no? Tienen la ocasión. Entonces, claro, lo que se tiene que preguntar es si BMW, ¿no?, al hilo de lo que tú decías, al final, ¿qué va a querer? Oye, pues prefiere tener a Matsuyama, a Corey Conners y a Siwoo Kim, que a lo mejor a 3 jugadores del circuito europeo, pues que evidentemente no tienen el nivel de estos, ¿no?, del PGA Tour. Entonces, claro, que van por aquí los tiros, vamos, que esa es la realidad y que vamos a ver. Y que, insisto, con todo el dolor del mundo, porque al final nosotros tenemos cierta o mucha relación con muchos jugadores que están en esa situación, ¿no? Con todo el dolor del mundo, o sea, esa valla no se la puedes poner a este campo. Que es que Kevin Yu no nos sonará mucho, pero Kevin Yu, si ha entrado entre los 70 mejores, bueno, pues es un pedazo de jugador, ¿no? Es un pedazo de jugador que te va a elevar el nivel. Claro. Y que probablemente además va a elevar el nivel del torneo a la hora de repartir puntos de ranking mundial, por ejemplo. Totalmente. Etcétera, ¿no? O sea, así que el que entre ahí y compita. He elegido a Kevin Yu porque es como más el nombre más ridiculito, ¿no? Pero el propio Vegas, ¿eh? Sí. Quien compita con todos estos y les haga frente y les gane, pues directamente va a revertir en su beneficio, ¿no? Claro. Es que es así. Claro, sí, totalmente. Va a salir más reforzado, ¿no? Y sí, no es ninguna tontería lo que has dicho de los puntos de ranking mundial, ¿no? Al final, todos los que se metan en este torneo también salen beneficiados de que vengan estos jugadores, ¿no? Es como si en un equipo de fútbol pusieras límite a fichajes. Por ejemplo, ¿no? Dices, no, es que tiene que haber una apuesta clara por la cantera y solo se van a poder fichar jugadores de fuera a 3, nada más. Y además, los demás tienen que salir de la cantera. Bueno, pues es quizá un mundo ideal para los defensores de la cantera y sería una situación muy bonita para aquellos que confían en darle sitio a los jóvenes, pero es absolutamente irreal desde el punto de vista del negocio, que al final es de lo que
lo que esto se trata, ¿no? Y lo que sostiene esto, pues al final es el negocio, ¿no? Los patrocinadores, ¿no? Que al final son los que mandan. Sí, se sabe lo que pasa para suerte y desgracia, ¿no? Pero yo siempre subrayo más la suerte, la buena suerte, ¿no? Del deportista, que no ocurre en prácticamente ninguna otra profesión. Los resultados están ahí en el campo, ¿no? Nadie te los va a quitar. Sí. O sea, si tú empiezas por el Alps Tour y empiezas a ganar torneos, no hay tu tía, vas a subir para arriba. Y luego llegas al Challenge y sigues ganando torneos, es una manera de hablar, ¿no? Dice ganar, dice hacer muchos top 10, jugar bien. Sí. No hay tu tía, vas a seguir subiendo. Y vas a seguir subiendo. Y si vas subiendo el ranking mundial, pues todo eso te irá concediendo una serie de prebendas, de beneficios, llámalo como quieras. No hay tu tía. Y si juegas mal y los resultados son feos, pues vas a ir bajando. No ocurre en ninguna otra profesión. Pero el deportista tiene esa suerte, ¿no? El deportista individual, sobre todo, ¿no? Porque luego en los deportes de equipos hay más cosas, ¿no? Más factores. Dependes también del capricho, entre comillas, o de los gustos de un entrenador, de la buena o mala suerte de que haya uno en esa plantilla en tu posición que en ese momento es mejor que tú. No. En el deporte individual, señores míos, verdis, tranquilo, que vas a encontrar tu sitio. Claro. Que tienes tu sitio y llegarás a él. Pues sí, esa es la realidad. Bueno, eso es lo que se está cociendo, que también es muy interesante, ¿no? Porque al final de cada temporada siempre se empieza ya a establecer lo que va a ocurrir la temporada siguiente, ¿no? Los ajustes, los cambios que va a haber en la manera de, pues eso, de clasificarse o de conseguir la tarjeta o de estar ahí o de qué torneos vas a poder jugar, qué calendario vas a poder hacer, etcétera, ¿no? Y eso es lo que precisamente pues ahora se está hablando con vistas al año que viene. Todavía no hay un calendario sobre la mesa, pero seguro que en breve vamos a empezar a conocer detalles, ¿no? del circuito europeo respecto a esta situación, ¿no? Así que nada, que veremos. Dicho esto, pues insistimos, ¿no? Gran torneo esta semana, David, en Irlanda, un torneo en el que realmente puedes arreglar muchas cosas. Es verdad que la competición, o en este caso la competencia, es muy alta, porque hay jugadores muy buenos, pero por otro lado, claro, una buena semana aquí en Irlanda es que, pues eso, te catapulta en la Race to Dubai y en todo, y en el ranking mundial, y necesitamos, ¿no? Quizá que los españoles vuelvan a coger ese punto, ¿no? Que parece que no atravesamos el mejor momento del año, ni mucho menos. O sea, venimos de un verano complejo, con alguna cosita aquí y allá, pero complejo. Sí, cositas siempre hay, pero es verdad que van varios veranos así. Suele ocurrir, ¿eh? Y los otoños, sin embargo, se le da bien a la Armada Española. No, por poner, antes de que se me pase, por ponerle un broche a toda la diatriba que le hemos soltado aquí a la gente, no nos extrañe tampoco que en un plazo, insisto, no creo que a corto plazo, pero no nos extrañe ver algún Rolex Series pues sin corte, con el film muy reducido, cositas así. Esto es hacia dónde va. Lo estamos viendo con los llamados designados, ¿no? Sí. En el PGA Tour. A mí hay muchas partes, están suficientemente criticadas y expuestos los argumentos aquí en esta bola provisional, por ejemplo, que todo tiene un equilibrio, sobre todo tratándose de golf. A mí me parece que acabar con el corte es una majadería. Una tragedia. Bueno, ellos sabrán. Es una tragedia. Y que al final es verdad que hay que darle bola a los buenos, a los que en ese momento están bien. Lo siento, el deporte es así de cruel. Siempre lo ha sido. Pero hay un equilibrio, ¿no? ¿no? Yo espero. Me encantaría no ver esos Rolex Series sin corte, etcétera. Sí, esperemos que no, que siempre exista esa parte de la semana tan interesante en un deporte como el golf, ¿no? Una parte de la semana que define muchas semanas, ¿no? Y que realmente nos encanta. Cada vez que llegan los viernes y dices, a ver quién se queda dentro, a ver quién se va, a ver quién, en fin, todo eso, ¿no? O sea que bueno, pues ya veremos, a ver lo que ocurre también en esos Rolex Series y cómo se elaboran los calendarios, y también vamos a ver si en esa alianza, ¿no? Esa alianza estratégica entre el circuito europeo y el PGA Tour, pues se siguen dando pasos adelante, se siguen tendiendo puentes, ¿no? Entre uno y otro circuito, en el que creo que ahora mismo los puentes no están nada mal, porque entiendo las críticas porque 10 jugadores del PGA Tour entren directamente en Wentworth.
entiendo las críticas, entiendo que duela al jugador del circuito europeo que se quede sin ese sitio porque entran los del PGA Tour, pero que no olvidemos que a final de año 10 tarjetas del PGA Tour se reparten a través de la Race to Dubai, que no es poco, 10 tarjetas del PGA Tour no es poco, no es una miseria, no es una migaja. 10 tarjetas son importantes, y si no, pues que se lo digan a los jugadores que han conseguido establecerse en el PGA Tour. Y volvemos a lo de antes, porque te dirán, alguien te podrá decir con cierta razón, ya, pero es que el calendario que tiene uno de esos 10 del DP World Tour que asciende al PGA Tour o que se consigue la tarjeta del PGA Tour es una basura de calendario, a salto de mata. Bueno, vaya usted, gane en México, gane en Puerto Rico o gane... Hay otros torneos donde también entran... No, que juegan más de 20 torneos. Juegan más de 20 torneos. Sí. O sea, que no es que jueguen 10. Sí, ¿no? Pueden no sé si más de 20, no sé si más de... Sí, más de 20 pueden llegar. Me parecen muchos más de 20, pero bueno, que juegan un buen puñado de torneos. Sí. Y si vas allí, es lo que decía antes, si es que depende de ti. Es muy difícil, pero si vas allí y empiezas a quedar segundo y octavo y de repente ganas un torneo, no sé qué, pues ya verás cómo de repente estás dando bolas con Scottie Scheffler un día en no sé dónde, sí, en un designado. Totalmente. Esto pasa todos los años, O sea, no pasa todos los años. No es una cosa. O sea, hay jugadores, tanto del PGA Tour, que vienen de categorías inferiores e incluso del DP World Tour, ya en la poquita historia que llevamos repartiendo el DP World Tour tarjetas, esto pasa. Y ahí está el caso de Pavón. De momento no son muchísimos casos, claro, solo faltaría, es que es difícil, pero que la meritocracia está ahí. Llegas, juegas bien, ganas o no ganas, pero haces buenos resultados y de repente tienes a una Scottie Scheffler donde bolas y al otro tienes a JJ Spaun. ¿Qué te parece? Casi nada. Para preguntarle su vida a JJ Spaun. Bueno, el mismo Ben Griffin. Ben Griffin este año no tenía categoría para entrar en ningún designado, pero ejemplo. Jugó bien, siguió jugando bien y de repente estaba jugando los designados. Funciona así. Sí, totalmente. Es que esa es la... Bueno, está jugando una Ryder. Va a jugar una Ryder, de concretamente, ¿no? Sí, que son casos puntuales. Claro, son casos puntuales, pero es que ahí está. Es una posibilidad que existe. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ser pulcros, ¿vale? Por ser pulcros en el análisis, que igual a mí se me ha ido un poquito la olla con lo de los 20 torneos. Pero bueno, tengo el caso de Antoine Rozner, ¿vale? Antoine Rozner consiguió la tarjeta el año pasado del circuito americano a través de la Race to Dubai. Y ha jugado mucho en Estados Unidos. O sea, he cogido el caso de alguien que ha decidido... Y Manasero es un buen caso porque ha jugado muchísimo también. Pues lo vamos a mirar los dos. Mira, Rozner, te digo, ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13... 15 torneos del circuito americano, ¿vale? No llegan a 20, ¿vale? Y Manasero va a estar ahí más o menos, ¿no? Me imagino, pero lo vamos a ver. Sí, a lo mejor alguno más. O a lo mejor alguno más, que Manasero, por cierto, está esta semana en Irlanda. Manasero, pues vamos aquí al principio del año, aquí está. Manasero ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 ha jugado Manasero, ha jugado alguno menos. Ha jugado menos. Pero bueno, bien, porque él ha querido. O sea, si Rozner ha jugado 15, Manasero podía haber jugado 15. Decir, son suficientes oportunidades para demostrar quién eres. ¿Que es fácil? No, es muy difícil. Pero insisto, todos los años hay casos. Todos los años. Sí, y sobre todo, David, son oportunidades más que suficientes para mantener la tarjeta del circuito americano. Yo ya no te digo a lo mejor para meterte en los designados, pero para mantener la tarjeta y el año siguiente tener todavía un calendario más completo y más importante, de sobra. Yo no te digo que sea para meterte entre los 30 primeros. Para meterte en los 30 primeros tienes que hacer algo muy excepcional como Mathieu Pavón, que efectivamente lo hizo, ¿no?, en su primer año. Pero para mantener la tarjeta del circuito americano sí es margen, más que suficiente, ¿no? Así que bueno, que así está montado, ¿no? Y nada, y se los iremos contando. Esas novedades que se vayan produciendo, pues se las iremos contando conforme se vayan produciendo y se le vaya dando oficialidad. Pero que sepan que van por ahí los tiros. Por cierto, gran inicio de Rory McIlroy en el Irish Open. Es verdad que no ha hecho más que empezar. El hombre lleva 4 hoyos nada más. Pero bueno, que ha empezado con 2 menos y que está un poco en la línea de lo que hemos escuchado y hemos oído a Rory en los últimos días. Especialmente esta semana en Irlanda, donde obviamente es la gran atracción, ¿no? Es de perogrullo, ¿no?, que es el jugador a seguir, Rory McIlroy en su casa, y que tiene
tiene una obsesión, porque es que Rory tiene una auténtica obsesión, es muy interesante. Él dice que sí, que su temporada ha sido magnífica, que el Masters, que en fin, que no la va a olvidar nunca, ¿no? Ha cerrado el Grand Slam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene ahí ese obsesión. Yo es que lo llamo obsesión porque lo dice siempre y además lleva mucho tiempo diciéndolo. No es una cosa de la semana pasada ni de hace 2 semanas. Ganar la Ryder Cup en territorio enemigo, a domicilio, en territorio hostil. Dice que para él sería el gran logro de su carrera y que lo quiere conseguir, ¿no? Y que cree que este año están en disposición de poder hacerlo, porque confía en el equipo que hay, se le ha dado continuidad a Roma, por lo visto, y lo que cuentan es que la química entre los jugadores es muy buena y creen que hay opciones. Entonces, Rory está obsesionado con eso. De hecho, ha dicho, desde que acabó el Open, yo no pienso en otra cosa que en llegar perfecto a la Ryder de Bethpage para dar el mejor nivel posible y ganar en Nueva York. Bueno, pues bendito Rory. Vamos a ver. No, a ver, es una garantía, ¿no? Que alguien como Rory esté tan enfocado. Luego el golf, es tan tramposillo a veces, no más que tramposo. Puñetero, ¿no? Puñetero, pinturero, y estás preparado como nunca. Pero sí es verdad que cuando un tipo de estos, de esta talla, está tan enfocado, no sé, se me hace ahora mismo muy complicado imaginar a Rory McIlroy jugando muy mal en Bethpage. Sí. Luego hay otro que juega mejor, ¿no? Mira, lo recordaba Matt Fitzpatrick, al que tanto se le recuerdan sus números en la Ryder. Sí. Es que él en Whistling Straits, en el individual con Daniel Berger, pierde en el último hoyo con Daniel Berger, y él hace estos días atrás, recordaba, sí, es que perdí, pero es que me parece que, lo decía así más o menos de memoria, sí, que él acabó la vuelta 8 menos y yo 7 menos. Sí, sí. Claro. El pobre Fitzpatrick, también todo eso hay que contar con. Claro, es que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se hace el análisis. No es solo perder el punto, es cómo lo has perdido. Es que cómo has jugado, ¿no? Sí, él defendía eso precisamente. Él dice, mira, en 2016 no la cuento, porque en 2016 realmente no rendí bien, no estaba preparado, no era todavía el jugador en el que me he convertido, no estaba preparado para jugar la Ryder Cup. Él lo ha dicho, abiertamente, dice, no era jugador para estar en la Ryder Cup. Dice, pero ya Whistling Straits, ahí, decía, más o menos vino a decir, ahí no me toquéis la moral. Dice, porque ahí jugué bien, pero, oye, son las circunstancias del match play, ¿no? Que a veces pues te encuentras con alguien que lo hace mejor, no es que tú lo hayas hecho mal, ¿no? Y después también defiende su actuación en Roma, que efectivamente ya también numéricamente fue mejor que la de Whistling Straits, ¿no? O sea que, en fin, que vamos a ver qué es lo que sucede, pero va a ser interesante también ver, tanto en Irlanda como en Wentworth, cómo están esos jugadores de la Ryder Cup Europa, ¿no? Porque esto ya es la preparación. Recordemos que la semana que viene va a haber un enfrentamiento más o menos, David, interplanetario, por decirlo de alguna manera, entre el equipo americano y el equipo europeo, porque el equipo americano va a estar nutridamente representado en el Procore Championship. Bueno, estarán todos a algo de Chambó, me parece a mí. Exacto, todos menos de Chambó y todos menos Straka en Wentworth. Ya veremos si finalmente Straka, pero en principio sin él. En Wentworth, así que va a ser divertida, va a ser una semana divertida para ver por dónde sale la cosa y dónde acaban, ¿no? Cuántos copan las primeras posiciones de esos equipos de la Ryder Cup, ¿no? Que se enfrentarán en Bethpage. Por cierto, que también me hacía mucha gracia Luke Donald con ese... Mira, podemos establecer así como juego más o menos entretenido, cuando empiecen los 2 torneos, en la previa, digamos, hacemos 11 emparejamientos. Si están 11 y 11, vale, hacemos 11 emparejamientos y vamos viendo cómo las va tarjetas. Su partido a lo largo de la semana con las tarjetas. Es gracioso, es divertido. Venga, vamos a hacerlo. Sí, ese juego lo vamos a hacer la semana que viene a partir del jueves. Por supuesto, si en esos emparejamientos uno falla el corte, pues mala suerte, ha perdido el partido. Como lo ha concedido el partido para el fin de semana. Así que nada, bueno, pues sí, algo nos inventaremos. Que nada, que tenemos una gran semana de golf, que ya saben que aquí seguimos contándoles cosas. Por cierto, del asunto Sergio García, David, tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Lo digo porque, bueno, ha habido reacciones de Sergio, ha habido reacciones de Luke Donald, ha habido
muchas críticas y ácidas, diría, sobre todo de la prensa irlandesa y británica, pues precisamente por la ausencia de Sergio en Irlanda. Sepamos que, como saben ustedes, se comprometió, o dijo que iba a jugar, se apuntó para jugar el Irish Open, y después de conocer las elecciones de la Ryder, pues decidió borrarse, porque decía que mentalmente que había sido una gran decepción y que mentalmente no estaba, ¿no?, para jugar en Irlanda. Bueno, pues los periodistas británicos y especialmente irlandeses han sido muy críticos, no tanto Luke Donald, ¿no? Luke Donald no se ha querido meter ahí y ha dicho, oye, cada uno con su calendario, que haga lo que quiera. Y Sergio sabía perfectamente que el Irish Open era después de las elecciones, y si ha querido tomar esa decisión, pues libre es de hacerlo. Pero desde luego, digamos que no va haciendo amigos, Sergio, ¿no? Allá por donde deja, en muchas ocasiones. Y esta es una de ellas, ¿no? Pues aquí le han puesto una cruz, ¿no? Digamos que en Irlanda le han puesto una cruz, ¿no? Por precisamente no dar una explicación, digamos, un poco más que todos entiendan, ¿no? Simplemente pues porque te has quedado fuera de la Ryder. En fin. Bueno, yo insisto en lo mismo. Yo creo que Sergio se equivocó de torneo. Se tenía que haber apuntado en Suiza y haberse jugado esa carta. Que no estaba bien Sergio, que él no se veía. Pues claro, pues seguro que por eso no lo hizo, ¿no? Pero no sé, creo que se equivocó el torneo. Sí. Antes de apuntarte en Irlanda, apúntate en Suiza. Es verdad que Suiza venía inmediatamente después del último torneo de Leaf por equipos y demás, pero bueno, pues se hace el esfuerzo, se está allí. Oye, y eres Sergio García. Nunca se sabe sí. qué puede pasar, ni Sergio estaba tan horrorosamente mal, por favor. O sea, Sergio tampoco estaba jugando un golf lamentable ni nada se le parezca. Vas allí, te enfocas en el asunto, le dices a Luke Donald, aquí estoy, y me la juego todo a una carta aquí en Suiza, y vamos a ver si lo hago bien y todavía os meto en un aprieto, ¿no? Sí, lo que hizo Fitzpatrick, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también venía de 3 semanas o de 2 semanas, en este caso, de playoffs jugadas, y que Donald le pidió, oye, British Masters y Suiza, a los dos, hizo los dos, ¿no? Estoy convencido de que en la charla entre Luke Donald y Sergio García, seguro que Luke Donald le pidió, oye, vente a Suiza, juega en Suiza y vamos a ver qué es lo que pasa. Y Sergio decidió no jugar. Bueno, pues ya está. Es su decisión personal y ahí no nos vamos a meter. Para eso son deportistas absolutamente individuales, ¿no? Así que nada, que esto es lo que hay, que están los torneos en juego. Tenemos Challenge Tour, tenemos Escuela, tenemos por supuesto el Ladies European Tour en Houston con todas, y que va a ser una semana muy interesante de golf. Que aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta bola provisional, y muchísimas gracias, David Durán. Nada, hombre, las gracias a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.